Bien, buenas tardes con todos. Soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación gremial sin fines de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Estamos conformados por 22 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines, y contribuimos con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro país. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 26 asociaciones en 18 países de Latinoamérica, y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos, presente en todo el mundo a través de sus redes regionales de asociaciones, como aparece en la diapositiva. Estamos convencidos de que la labor que realizamos en Cultivida, a través de nuestras empresas asociadas, contribuyen con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que ustedes conocen y que aparecen también en esta diapositiva. Nuestro compromiso es acompañar a los actores de la cadena agroalimentaria en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de protección de cultivos, desde su invención hasta su disposición final, pasando por la investigación, la manufactura, la producción, el almacenamiento y transporte de los mismos, el manejo integrado de plagas, el uso responsable de parte del agricultor, la gestión y manejo responsable de los envases vacíos y por último la disposición de los inventarios obsoletos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021, recordando que a lo largo del año desarrollaremos webinars quincenales sobre diferentes temas en protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, manejo de suelos, OBMs, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas apícolas, semillas, agrobiotecnología, innovación agraria, entre otros. Bueno, es hora de dar dos avisos importantes. El primero, por favor, tomen debida nota de que las preguntas se realizarán por el chat de Facebook, los que estén conectados por Facebook, y por Zoom, los que estén por Zoom, y serán atendidas al finalizar la exposición. Aviso 2, aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, por favor enviar por el chat su nombre completo y correo electrónico para poder hacérselos llegar al finalizar este webinar. Como observarán, el evento del día de hoy lleva por título Sistemas Sostenibles en Semillas, desafíos para el sector de semillas en el Perú, y está a cargo del señor Gonzalo Tejada López, consultor internacional en semillas. Gonzalo Tejada es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, cuenta con una maestría profesional en Ciencia y Tecnología de Semillas en la Facultad de Agronomía Elisiu Maciel de la Universidad Federal de Pelotas en Río Grande do Sul, en Brasil. Se ha desempeñado como funcionario público por más de 15 años, principalmente en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Desde enero del 2011 a la fecha se desempeña como consultor de la FAO, como experto en semillas, así como en asistencia técnica y extensión rural. Bien, Gonzalo, te dejo entonces en uso de la palabra. El auditorio es todo tuyo. Voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas subir tu presentación y todos quedamos atentos al desarrollo de la misma. Bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias por tu participación. Adelante. Estás con el micro apagado, Gonzalo. Enciende tu micro y abajo está para que puedas compartir pantalla. No se te escucha. Aquí vemos que sigues con tu micrófono apagado.
Yair, me dice Gonzalo que no puede encender su micro, a ver si lo puedes ayudar. A ver, un segundo. ¿Si lo puede volver a intentar, por favor, señor Gonzalo? Abajo está Ahora el link. sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, por fin. Ok, y vemos también tu presentación muy bien. Adelante, Gonzalo. Gracias, Carlos. Antes que nada, me gustaría invitar agradecer a Cultivida en la persona de Carlos Caballero por esta gentil invitación a este webinar para hablar de este tema que por demás es un tema que me apasiona también y bueno, estoy muy reconocido, muy agradecido por la oportunidad de poder compartir este tiempo por este tema tan relevante como son los sistemas sostenibles en semillas. Ok, entrando ya en materia, cuando hablamos de sistemas de semillas, hay que entrar a definir qué son sistemas de semillas, ¿no? Aun cuando el término pareciera muy sencillo, en la práctica es una tarea un poco difícil definir qué son los sistemas de semillas, ¿no? Y yo siempre lo menciono como que es fácil de preguntar, pero es difícil de responder. ¿Y por qué es difícil de responder aun cuando quizás todos tengamos una idea de lo que son sistemas de semillas? Porque es difícil de responder porque es muy probable que todos tengamos una idea propia de lo que es sistemas en semilla y tengan quizás menos elementos en común de los que creemos, ¿no? Y es difícil responder porque siempre esta visión de tratar de ver el todo, ¿no? Y no solamente algunas partes del sistema, nos genera una suerte de complicación, ¿no? Entonces, los sistemas de semilla en general, no solamente en el Perú, sino en casi cualquier país del mundo, son sistemas complejos. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples actores. Muchas veces estos actores desempeñan más de un rol dentro del propio sistema, lo cual hace más complejo explicar o reconocer las contribuciones y aportes de ese actor, ¿no? Eh, y, y porque además en todo sistema de semillas siempre existe o coexiste un sector formal y un sector informal. Por, digamos, muy evolucionado y muy desarrollado que sea el sistema, siempre coexisten esos dos sectores, ¿no? Solo que en algunos países el sector informal suele ser mucho más grande que el sector formal y en otros países exactamente a la inversa, ¿no? El sector formal es muy grande y más bien el sector informal es un sector bastante más pequeño, ¿no? Y si comenzáramos a mirar el sistema desde el punto de vista de los cultivos, vamos a encontrarnos con el mismo problema, porque cada cultivo viene siendo un sistema en sí mismo. Entonces eso le da una cuota también de complejidad, porque no es lo mismo hablar de maíz amarillo duro que hablar de papa, que hablar de leguminosas de grano. Y si entramos a las especies forestales, el panorama cambia totalmente, ¿no? Entonces, cada cultivo o grupo de plantas puede, desde el punto de vista del análisis de sistemas, puede tener su propia complejidad y cambiar eh, eh, dramáticamente su composición y su nivel de dinamismo. Si miramos el sistema desde el punto de vista de cadena de valor, encontramos que
que incluso el tema se hace más complejo, ¿no? Obviamente cuando hablamos de cadena de valor, normalmente siempre tratamos de identificar un cultivo en sí o un grupo de cultivo con características muy similares, ¿no?, entre sí. Por decir, podríamos mencionar maíz amarillo duro o podríamos mencionar, por ejemplo, especies forrajeras. Más o menos va a tener cada caso unas características diferentes, ¿no? Pero igual en este gráfico intentamos reflejar lo complejo que puede ser todo el sistema de semillas, considerando nada más el enfoque de cadena de valor para analizar el sistema de semillas, ¿no? Otro elemento que contribuye a darle complejidad es el nivel de interacción que tienen los sistemas de semilla con otros sistemas, a tal punto que muchas veces no se sabe dónde comienza uno y dónde termina el otro. Por ejemplo, el sistema de semillas se relaciona con el sistema de conservación de recursos genéticos, que hay una gran interacción en el uso de recursos genéticos para los programas de mejoramiento, pero el sistema de conservación de recursos genéticos en sí mismo es otro sistema, ¿no? Y que se interconectan básicamente cuando los recursos genéticos se constituyen un insumo para la generación de nuevas variedades, ¿no? También los sistemas de semillas interactúan con los sistemas de asistencia técnica y extensión rural, porque normalmente el vehículo principal para los cambios tecnológicos en cualquier sistema de extensión, el insumo semilla se constituye en un vehículo clave para la innovación tecnológica a nivel de los agricultores, ¿no? También hay interacción con los sistemas de financiamiento. Obviamente hay mucho interés, mucha conexión desde el punto de vista del sistema de financiamiento a nivel agrícola, porque el usar semilla de buena calidad genera menores riesgos de morosidad a nivel de colocación de créditos en el sector agrario, ¿no? Y por último, también hay una conexión con los sistemas de seguro agrícola, ¿no? Quizás en nuestro país no está muy desarrollado estos sistemas, pero hay otros países en el que solo se activa el seguro agrícola y el crédito agrícola si es que se usa semilla de calidad, ¿no? De otra manera, uno no es pasible de calificar para el financiamiento y para el seguro. Entonces, eso también nos añade algún nivel de complejidad a la hora de entender y analizar los sistemas de semilla, ¿no? Otro elemento que hay que tener en cuenta es el nivel de evolución en el tiempo, ¿no? Los sistemas de semillas no son exactamente iguales todos, ni todos están en el mismo nivel de evolución, ¿no? La FAO ha hecho un estudio y una caracterización respecto a cómo evolucionan los sistemas de semilla y ha caracterizado básicamente estos 4 estados, ¿no? Un estado muy primitivo, que se le denomina preindustrial, en el que prácticamente no hay programa de mejoramiento, donde los agricultores conservan la semilla en sus propias granjas, ¿no? No existen esquemas de control de calidad de semillas. Entonces, este es el sistema preindustrial. Una etapa un poco más evolucionada donde comienzan a implementarse los primeros mecanismos de control de calidad, los primeros esfuerzos de certificación de semillas, se denomina el sistema de semillas emergente. Y ya cuando los procesos se van consolidando en programas bien establecidos de mejoramiento genético, donde el mercado de semillas se va haciendo cada vez más dinámico, me refiero al mercado de semillas de calidad, donde los mecanismos de protección de propiedad intelectual, de conexión con el mercado internacional se han desarrollado, se denomina pues un sistema de semillas en expansión, ¿no?
y cuando el sistema está muy evolucionado, donde casi que se cuentan con eh, servicios muy bien consolidados de control de calidad, de certificación de semillas, de análisis de laboratorio, donde se cuentan con variedades que implican un gran avance tecnológico, pues estamos estamos frente a un sistema maduro, ¿no? En términos de evolución. Y en un país pueden coexistir estos 4 modelos, dependiendo del cultivo, grupo del cultivo del que estamos hablando, ¿no? Hay cultivos en el que tenemos gran desarrollo y puede constituirse en un sistema maduro, pero hay otras áreas, hay otros grupos de cultivo en el que quizás estamos a nivel de sistemas emergentes e incluso preindustriales, ¿no? Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, pasando un poco la parte conceptual de qué es un sistema de semillas y reconociendo la complejidad, pues ahora tenemos que hablar un poco sobre qué son los sistemas sostenibles, ¿no? Cuando adicionamos este adjetivo calificativo a los sistemas de semillas como sistemas de semillas sostenibles, ¿qué son, ¿no? Bien, no es muy difícil explicar esto ya se constituye un poco más sencillo. En palabras muy sencillas, un sistema sostenible de semillas es un sistema que es estable y resistente al paso del tiempo, ¿no? Que es capaz de enfrentar años malos y años buenos y sobreponerse pues a esos años malos, ¿no? Entonces, aquí quizás tengamos la primera gran reflexión de la tarde, ¿no? Que cuando pensemos en los sistemas de semillas tenemos que adicionar una visión de largo plazo. No podemos estar bien mirando los sistemas o el mercado en periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Porque si no, no tenemos forma de contrastar esos años buenos y esos años malos, ¿no? Y para construir o desarrollar sistemas sostenibles de semilla no hay recetas ni fórmulas únicas, ¿no? Esta es una construcción casi de traje a medida, ¿no? Y no hay una receta que valga para todos los países ni para todas las condiciones, ¿no? En algunos países los sistemas están descansando más en el sector público, en otros países descansan más en el sector privado, ¿no? En otros países se construye sobre la certificación de semillas como una opción, no como una opción, sino como una obligación. Y en otros países la certificación de semillas suele ser opcional, facultativa, y se potencia más bien la confianza en la etiqueta que ofrece el productor, ¿no? Entonces son como dos esquemas diferentes dos extremos de ver de qué manera se han desarrollado o construido los sistemas sostenibles de semilla. Quizás el tema más relevante aquí es para que un sistema sea considerado sostenible, es la clara definición de roles, ¿no? Donde exista más que interferencia, complementariedad y donde el quehacer del sector público esté claramente delimitado y haya el espacio suficiente para el desarrollo del sector privado. El Perú en los años 90, cuando se discutió la ley de semillas, optó por un modelo que descansa principalmente en el sector privado, ¿no? Donde la prioridad la tiene el sector privado y es un poco el modelo que
que se adoptó dadas las corrientes que vivía el Perú en los años 90, ¿no? De apertura comercial. Pero, repito, aquí lo relevante es esta definición: qué es lo que debe hacer el gobierno y qué es lo que puede hacer el gobierno y cuáles son las garantías o condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada. Un sistema sostenible de semillas es casi como una autopista, ¿no? Donde todo está claramente delimitado, hay momentos en el que hay que subir la velocidad, hay que bajar la velocidad, hay señales y reglas que un poco orientan el tránsito en determinado sentido, ¿no? Y eso es más o menos cómo debe ser un sistema sostenible de semillas, ¿no? Que pueda, con la dinámica propia del sistema, transitar en el tiempo y en el espacio para lograr los propósitos que se plantea cada sistema sostenible de semillas. Y siempre, pues la discusión en todo sistema es qué es más importante, si la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cuál es a la que hay que prestar más atención? Usualmente se suele sobrevalorar la oferta y muchas veces por complementos subvalúa la demanda, ¿no? Y el asunto es que ambas cosas deben desarrollarse de manera armoniosa, no dejando de reconocer que el sistema de semillas por sí mismo no existe. El sistema de semillas es un sistema que alimenta al sistema de producción agrícola. Entonces, en la medida que la demanda de semillas está garantizada, el sistema de semillas va a existir. Entonces, hay que reconocer que el motor del sistema de semillas en realidad es la demanda de semillas, ¿no? Y hay que reconocer esto porque el sistema tiene que ser capaz de atender esa demanda en volumen, en oportunidad y en calidad. ¿Y qué significa el atender en calidad, ¿no? Aquí hay que parar un poquito para mencionar que no es necesariamente la calidad lo que conocemos en teoría, ¿no? Porque aquí podemos hablar lo que los agrónomos que hemos estudiado en la universidad, algún curso relacionado a semillas, y siempre hemos descompuesto la calidad como la calidad genética, la calidad sanitaria, la calidad fisiológica y la calidad física, ¿no? Sí, conceptualmente estamos en lo correcto, pero en términos de calidad tenemos que saber caracterizarla desde la perspectiva de esa demanda. Acabo de mencionar que la demanda es el motor del sistema, entonces hay que reconocer e identificar qué es lo que está solicitando nuestro cliente, y en este caso nuestro cliente son los agricultores, ¿no? Entonces, en la medida que sepamos caracterizar qué es lo que él está necesitando y llevarle una solución, y él quede satisfecho con lo que está recibiendo, pues habremos cumplido con los objetivos de la demanda. Obviamente no hay que dejar de lado los conceptos técnicos en términos de la calidad. Esto es muy importante, claro que sí, pero por encima de esto, el foco es el cliente satisfecho en el mercado, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar un poquito sobre el rol de las empresas de semilla, ¿no? Y no voy a explayarme mucho en esto porque entiendo que muchos están vinculados quizás a la actividad semillerista, deben tener la cosa muy clara. Solo me gustaría enfatizar tres aspectos, ¿no? El primero es que las empresas de semilla tienen que pasar de la venta de semillas a la comercialización de semillas. Puede parecer un juego de palabras, pero en realidad no lo es,
porque si nos quedamos en solo las ventas, nos vamos a concentrar probablemente en el rédito, en la ganancia, pero si incorporamos y ampliamos nuestro concepto de comercialización, de marketing, como una propuesta mucho más amplia, pues estaremos pasando a hablar de ganancias, pero por la satisfacción de los clientes, ¿no? Que este es el elemento que precisamente estaba enfatizando en el slide anterior. Pero obviamente esa propuesta de un cliente satisfecho tiene que reflejar, tiene que ser reflejado en términos de características que sean completamente medibles, ¿no? Y para eso, pues, están desarrollados todos los mecanismos de control de calidad que han evolucionado no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, ¿no? Como son los procesos de registro, los procesos de certificación de semilla, los procedimientos estandarizados de análisis de calidad de semillas, incluso ahora ya de técnicas mucho más avanzadas como marcadores moleculares, ese tipo de cosas que sirven para ser incorporados en los esquemas de control de calidad de las semillas, ¿no? Y pues este conjunto de sistemas de control de la calidad tienen que servir de mecanismo que garantice la confianza del cliente, ¿no? A tal punto que cuando el cliente reciba la semilla, ya sea certificada o en la clasificación o categorización que reconozca la legislación en semillas, pues tenga total confianza de que tras esa etiqueta o esa denominación se han cumplido todos los mecanismos de seguridad previamente los mecanismos de garantía de calidad previamente establecidos, ¿no? Y sobre esta base, pues es el cliente el que tiene la última palabra de qué semilla comprar, qué semilla utilizar, y lo que tienen que hacer las empresas es estar muy atentos a cuáles son estas necesidades y tener un servicio postventa muy bien montado de tal manera que podamos retroalimentar el sistema con el nivel de satisfacción por parte de los clientes, ¿no? Tratando de ofrecerles siempre un producto de mejor calidad, ¿no? Ya entrando un poco al concepto de sostenible, como habíamos mencionado al inicio, el concepto de sostenible implica una visión de largo plazo. Entonces esto hay algunos factores que hacen presión sobre nuestros sistemas. Un poco esa presión nos va a determinar qué tan sostenibles son estos sistemas, ¿no? Uno de esos primeros factores es este crecimiento de la población a nivel del mundo, ¿no? Y tenemos que cada año más de 80 millones de personas, la población mundial crece cada año en 80 millones de personas, ¿no? En el Perú, solamente en el Perú, crecemos alrededor de 500.000 de personas al año. Entonces, esto está presionando a nuestros sistemas alimentarios a poder producir más alimento, ¿no? De hecho, la FAO ha hecho algunos cálculos y determinan que más o menos al 2050 debemos ser capaces de producir 60% más de alimentos que ahora, para poder satisfacer la demanda mundial de alimentos, para lograr la seguridad alimentaria del planeta. Y eso pues es una gran presión para los agricultores, para los sistemas alimentarios, ¿no? En el que debemos producir más alimentos, probablemente en la misma cantidad de área o incluso en una cantidad de área menor, porque también los sistemas de producción se van deteriorando
en el mundo. Hay lugares donde los desiertos se están expandiendo y probablemente cada vez no se pueda aumentar la frontera agrícola, e incluso en algunos lugares se reduzca. Entonces, esta enorme presión hacia los sistemas alimentarios implica que los agricultores tienen que ser capaces de producir más con menos, ¿no? Y para eso los agricultores van a necesitar variedades que sean más productivas, pero que además de ser más productivas tengan mejores condiciones nutricionales, porque lo que no podremos lograr por la productividad, tendremos que lograrlo por la vía de la calidad nutricional, ¿no? Y además, hay condiciones adversas que están empujando o afectando nuestros sistemas alimentarios. Para esto, los sistemas de semillas tienen que ponerse a trabajar y desarrollar nuevas variedades, ¿no? Y vamos a tener que echar mano del conjunto de recursos genéticos que disponen los países, y aquí un país como el nuestro toma una relevancia muy grande, porque nuestro país es un país mega diverso, y eso implica recursos valiosos para el futuro, para responder a esta necesidad de crear estas nuevas variedades, ¿no? Asimismo, una vez que tengamos las variedades disponibles, los sistemas de semillas tienen que ser capaces de multiplicar esas variedades y garantizar esa disponibilidad de semilla para los agricultores, ¿no? Pero esto no se va a hacer en condiciones normales, porque tenemos un proceso de cambio climático en curso que va a afectar la producción de semillas y también la producción de alimentos. Pero además del cambio climático, en determinados años vamos a tener alguna situación de emergencias que van a ir afectando también los sistemas alimentarios como los sistemas de semillas, ¿no? Algunas situaciones de emergencia derivadas de climas, pero también de situaciones que no tienen nada que ver con el clima, como guerras, catástrofes, y la pandemia es un gran ejemplo de la resurgencia de situaciones fortuitas no previstas que ponen a prueba los sistemas alimentarios y los sistemas de semilla, ¿no? Y entonces, las variedades que vamos desarrollando tienen que ser capaces de enfrentar o adaptarse al cambio climático, y los sistemas de semillas también tienen que ser capaces de adaptarse al cambio climático. Los sistemas de semillas también tienen que ser capaces de adaptarse a estas situaciones de emergencia, de la misma manera que los sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, esto es quizás el principal desafío que afectan los sistemas de semillas, y esto afecta a todos por igual. Obviamente, algunas empresas o algunos actores del sistema seguramente estarán más preparados que otros, pero es un ejercicio que hay que plantearse cada cierto tiempo, es decir, reflexionar qué tan preparados estamos para las situaciones extremas y enfrentar estas situaciones de manera airosa, ¿no? Entonces, desarrollando un poquito más el tema del cambio climático, en el 2017 la FAO publicó un informe en el que se hizo una simulación de escenarios para el caso peruano, analizando qué va a ocurrir con un grupo de cultivos clave para la seguridad alimentaria del país en escenarios del cambio climático, ¿no? Y se identificaron que algunos cultivos, como los que aparecen en la derecha de su pantalla, van a salir beneficiados por el cambio climático, ¿no? Como el frijol, el plátano, habas, cebada, la yuca, el maíz amiláceo, y en algunos departamentos se ha identificado que saldrán ganadores con el cambio climático. Estos
cultivos podrán mejorar su desempeño productivo, pero por otro lado, habrá otro conjunto de cultivos que serán afectados. Si vemos nomás en el mapa, en esta simulación de escenarios, vemos que la afectación está concentrada básicamente en los departamentos de la costa y, digamos, de alguna manera los cultivos ganadores están acentuados en la zona de sierra y principalmente en la zona de selva, ¿no? Entonces, esto es importantísimo irlo conociendo. Estos escenarios hay que trabajarlos y actualizarlos a nivel local. Esto se hizo tomando como datos la información del CENAMI, pero hay que hacer este tipo de ejercicios de manera más detallada, quizás a nivel de cuencas hidrográficas, de tal manera que tengamos un panorama más claro de qué va a ocurrir con el cambio climático en el Perú, porque, como lo mencioné, es una fuente de presión para los sistemas de semilla muy fuerte, ¿no? Aquí hay otro pequeño ejemplo. Este es un mapa donde se ha identificado cuáles son las zonas más vulnerables a la escasez de agua, y los colores más intensos identifican las zonas donde se es más vulnerable a la escasez de agua. Y fíjense que nuestra zona más productiva, nuestra zona agroexportadora, está situada, por ejemplo, en la costa peruana, y es una zona muy vulnerable de agua, a la escasez de agua. Y esto es un elemento muy grave que puede afectar toda la capacidad productora que tenemos en el país, si es que no se toman previsiones con relación a los cambios que irá produciendo progresivamente el cambio climático en nuestro país, ¿sí? Algunas otras tendencias más que van a afectar la actividad agrícola y en particular las actividades en semilla, ¿no? Ya hemos hablado los dos primeros elementos de esta lámina. El otro elemento que hay que considerar y que a futuro va a tener que ir cambiando, y es que la agricultura en general es una actividad que consume mucha mano de obra, mucha energía fósil. Estamos hablando básicamente de petróleo, y la agricultura va a tener que competir con las grandes ciudades, con la industria, por este tipo de fuentes de energía, ¿no? Entonces, el único camino que le queda a la agricultura, en alguna medida, por un lado, es ir migrando a fuentes renovables de energía, como la energía eólica, la energía solar o las hidroeléctricas, y desde la otra perspectiva también la agricultura tendrá que orientarse a proveer nuevas fuentes de energía. En este caso hablamos de los biocombustibles, ¿no? Y aquí se genera una pequeña oportunidad, no sé si pequeña o grande, pero una oportunidad al fin para los sistemas de semillas, porque esto implica nuevos cultivos. Cuando hablamos de biocombustibles, tenemos algunos identificados ya ahora, ¿no? El etanol, quizás la caña de azúcar para producir etanol quizás es el más conocido, pero hay que explorar otros cultivos más que ya se usan en otros países, y por qué no investigar en nuevos cultivos para fuentes de biocombustibles, ¿no? Porque esto es un reto hacia el futuro, ¿no? También se están produciendo cambios importantes en los sistemas alimentarios, principalmente en los canales de distribución de los alimentos, ¿no? Donde ha habido un gran crecimiento, sobre todo a nivel de grandes corporaciones que han ido integrándose de manera vertical y horizontal en la provisión de alimentos, y el mercado mundial de alimentos tiene una gran prevalencia de grandes corporaciones. Esto es una realidad, y nuestro país y bueno, en general todos debemos estar preparados para que estos cambios se acentúen, para ver cómo nos adaptamos a esta situación. Otro tema que va a surgir como muy relevante dentro de estos cambios en sistemas alimentarios es el cuestionamiento cada vez más respecto a la huella ecológica de los alimentos.
especialmente de los sistemas de producción de alimentos, ¿no? Entonces, en algún momento quizás se comience a demandar a nivel de los países que producen alimentos para exportación, acreditar cuál es el nivel de huella ecológica de esa producción. En algunos casos, como en términos de huella de carbono, en otros casos en tema de huella hídrica, ¿no? De cualquier modo, este es un tema muy relevante que va a afectar el comercio agrícola de alimentos en el futuro y cada vez es más frecuente que temas de estos surjan en el comercio internacional. También es importante la gobernanza y la institucionalidad. Obviamente, si no tenemos una autoridad en semillas fuerte, empoderada, difícilmente va a poder, digamos, conducir, liderar un sistema de semillas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la institucionalidad, tanto a nivel de políticas agrícolas como a nivel de la autoridad en semillas para conducir este tipo de procesos, ¿no? Y hay que tener en cuenta aquí que hay algunas corrientes muy grandes que van a comenzar a ser tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisión, ¿no? Antes las discusiones de los temas agrícolas casi que quedaba entre los productores y los compradores, ¿no? Hoy los procesos de negociación están incorporando cada vez más nuevos actores, ¿no? La sociedad civil se está haciendo presente, hay una corriente muy grande de aparición de ONGs que están tras los temas ambientales, tras los temas sociales, y que de alguna manera contribuyen a este proceso de toma de decisiones y son voces que tienen que ser consideradas dentro de las tomas de grandes decisiones o de la adopción de políticas dentro de los países, ¿no? Y también hay que considerar aquí algunos temas que antes no tenían ninguna validez, ¿no? Ningún valor, ¿no? Cada vez el tema de género es un tema más relevante, y no porque sea una moda, sino porque esta visión que hemos tenido de no considerar la opinión, la participación y la visibilización de las mujeres en las actividades de toda índole, pues es un gran lastre para la sociedad, ¿no? Entonces, estos temas van a ir tomando mucha relevancia y más adelante lo voy a reforzar con otro punto complementario a este, ¿no? También los temas medioambientales van a ser mucho más relevantes con el tiempo y se van a valorizar más en las legislaciones de los países, entonces hay que irse preparando para esas corrientes, ¿no? Y dentro de estos elementos de preservación del medio ambiente, pues están los recursos naturales, que son muy valiosos, especialmente en países megadiversos como el nuestro, ¿no? Otro elemento importante que hay que considerar es esta gran tendencia que hay de incremento de las plagas y enfermedades transfronterizas, ¿no? El comercio internacional que ha crecido explosivamente desde los años 90 en adelante, pues ha comenzado a generar sus problemas, ¿no? La aparición de plagas que antes no existían y que hoy se convierten en alguna medida en una suerte de pandemias, ¿no? Quizás ahora lo que vive el Perú con el Fusarium oxysporum raza 4 es un ejemplo de esto. Hay varios estudios que dicen cuál es el nivel de plagas que hay en el mundo y cómo este conjunto de plagas ya han afectado a algunos países, ¿no? Por ejemplo, del universo de plagas que hay en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos casi que tiene el 60% de estas plagas agrícolas, ¿no? Entonces, y eso se explica en alguna medida porque el gran mercado para muchas exportaciones es Estados Unidos, entonces ellos tienen una presión muy grande de llegada de alimentos y con los alimentos pues están llegando las plagas, ¿no? Este es un tema que siempre va a ser muy importante y esto cambia los panoramas de producción, puede eliminar una industria
de producción cuando una plaga entra, porque hacen que los costos de producción puedan ser insostenibles, en casos extremos, por cierto. En otros casos puede implicar labores adicionales en las etapas de producción y eso encarece los costos por certificación fitosanitaria, dado que incluyen tratamientos adicionales o algo por el estilo. Otra gran tendencia que tenemos son aspectos relacionados con la nutrición y salud, ¿no? Para nadie es conocido, o es desconocido, mejor dicho, el gran problema de la malnutrición que ha crecido en nuestro planeta a nivel global. Y quizás, si bien los problemas de nutrición han reducido, pero otros problemas de malnutrición han aparecido y se hace cada vez más crítico, ¿no? Y es la pandemia que estamos viviendo nos ha puesto en evidencia este tipo de problemas, ¿no? No sé si nos hemos dado cuenta o no, pero en nuestro país, de las 180.000 personas que han fallecido, una gran parte son personas de la tercera edad, pero también han fallecido muchos jóvenes. ¿Y cuál era el principal problema de estos jóvenes que han muerto? Pues el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Este es uno de los ejemplos de la malnutrición tan importantes y esto debería llamarnos un poco la atención de la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Y esto va a seguir creciendo, esta presión por tener alimentos cada vez más saludables. Entonces hay que producir no solamente más cantidad, sino alimentos de mejor calidad nutricional, ¿no? Y es que estos alimentos pues sean producidos de manera sostenible, ¿no? Aquí el sector de productos orgánicos va a tener un gran impulso. De hecho, ya hay un crecimiento muy grande a nivel internacional por alimentos de origen orgánico. Y en el mundo de las semillas, en nuestro país todavía no hemos crecido mucho, pero se necesitan producirse semillas certificadas como orgánicas. Esta es una gran oportunidad de negocio que creo que no estamos atendiendo apropiadamente en nuestro país, ¿no? Otra gran tendencia es la pérdida y desperdicio de los alimentos. Casi un tercio de los alimentos se pierden antes de llegar al consumidor, en la cosecha y post cosecha. Hay cálculos que dan un rango del 15 al 20% y en algunos países incluso este valor puede ser mucho mayor, precisamente porque no hay condiciones sobre todo para la post cosecha de los alimentos, ¿no? Entonces, esto también genera una oportunidad para el mejoramiento de variedades, porque necesitamos variedades que tengan un mejor desempeño post cosecha. Esto es un elemento para ser incorporado en los programas de mejoramiento. Y si en todo caso no se pueden mejorar estas características, pues hay que hacer un ajuste en los paquetes tecnológicos y en la tecnología asociada a la cosecha y post cosecha para reducir estos niveles de pérdida a nivel de la producción, ¿no? Otros dos elementos, y con esto termino, estas grandes tendencias están en el cambio, en el empleo, la migración y la feminización del agro, ¿no? Esto creo que si hemos sido acuciosos ya estamos viendo un poco estos procesos a los cuales el Perú no es ajeno, ¿no? Cada vez hay menos de mano de obra disponible en el campo y la mano de obra que está quedando en el campo pues está reclamando mejores salarios, ¿no? Entonces eso va a ser una presión que cada vez más creciente. En algunas zonas se están siendo críticas el abastecimiento de alimentos o problemas de carácter económico que están obligando a las personas a migrar, ¿no? Nuestro país no ha sido ajeno, tenemos aquí muchos venezolanos que han llegado huyendo de la crisis en Venezuela. Hemos visto hace quizás un par de años atrás un contingente de centroamericanos marchando hacia Estados Unidos. Hemos visto
africanos tratando de llegar a Europa, muchas personas del Asia Central o del Cercano Oriente intentando llegar a otros países europeos. Entonces la migración es una cosa que se va a agudizar en los próximos años, mucho más de lo que estamos observando ahora. Y esto va a cambiar un poco el patrón de empleo en el sector agrícola, ¿no? Ya en otros países, muchas labores agrícolas dependen de la migración y con la pandemia, esos países fueron seriamente golpeados porque no tuvieron la mano de obra suficiente para atender determinadas labores agrícolas, ¿no? Otro elemento que cada vez se va haciendo más evidente es la feminización del agro, ¿no? Normalmente los hombres están dejando el campo para buscar otras labores quizás un poco mejor remuneradas y las personas que están quedando en el campo normalmente son las mujeres, ¿no? Entonces hay que hacer algunos tipos de adaptación tecnológica para que pues, las mujeres puedan seguir al frente de las fincas, de las granjas, conduciendo la producción de alimentos, ¿no? Entonces hay que hacer algunos ajustes en materia de políticas, en materia tecnológica para facilitar esta labor a las mujeres, ¿no? Por eso es que mencionaba que ahora más que nunca hay que visibilizar la contribución de las mujeres porque están asumiendo muchos más roles de los que tenían, digamos, de manera invisible hasta el día de hoy, ¿no? Y por último, y aquí termino esta parte de las tendencias, es que el Perú y el mundo entero con la pandemia ha evidenciado esta necesidad, esta dificultad de movilizarnos físicamente desde nuestras casas a nuestros centros de labores o desde la ciudad a los centros de producción de alimentos, ¿no? Hemos tenido varios meses incluso de para completa, y eso nos ha obligado a utilizar las herramientas digitales para desarrollar nuestras labores, ¿no? Definitivamente, ahora que logremos completar los procesos de vacunación y de alguna manera tengamos la pandemia controlada, pues la nueva normalidad va a replantear la necesidad de ir a trabajar presencialmente en las empresas, ¿no? Y también en el sector público, ¿no? Y este replanteo ayudaría pues a que se genere una mayor presión social sobre el transporte, sobre las vías de comunicación, ¿no? Y eso a su vez se traduzca pues en aire más limpio, ¿no? Por no usar el transporte público, cosas de esa naturaleza. Pero para el término, para efectos del agro, pues necesitamos hacer seguimientos a la producción, al trabajo que tenemos en el campo, a la comercialización, y tenemos que seguir utilizando las herramientas digitales, ¿no? Este webinar es un ejemplo de esto, ¿no? Hace año y medio eran frecuentes los webinars, ¿no? Yo creo que eran muy raros los webinars, no solamente los organismos internacionales hacían reuniones de esta naturaleza, ¿no? Casi todas las reuniones eran presenciales y bueno, nos hemos tenido que acostumbrar al uso del Zoom, de Teams, de Skype, de Webex y todas estas herramientas que están disponibles ahora para comunicarnos, ¿no? Pero tenemos que seguir incorporando nuevas tecnologías digitales para otras labores del agro, ¿no? Ya en la agroexportación en el Perú, por ejemplo, utilizan sensores con tecnología de Internet de las cosas, ¿no? Para el monitoreo de humedad, el manejo de sistemas de riego, para el manejo de estaciones meteorológicas. Esto tiene que ser extendido a todo el país, ¿no? Las instituciones públicas tienen que convertir sus sistemas para recibir documentación y trámites, tienen que ser potenciados a través de plataformas de mesas de parte virtuales para recibir documentos y atender documentos de vía virtual. Aquí en materia de comercio internacional, la FAO y muchos países han venido trabajando en el certificado fitosanitario electrónico, que ha sido una fantástica herramienta para
para algunos países, ahora en la pandemia, que ha permitido evitar los trámites de ir a gestionar el físico del certificado fitosanitario, y eso ha incurrido en incluso menores costos de operación para el envío de documentos en el comercio internacional de productos agrícolas y especialmente semillas, ¿no? que es uno de los temas claves para mantener los sistemas alimentarios activos, ¿no? Entonces, haciendo un poco el resumen, ¿cuáles son las demandas que tiene que atender nuestros sistemas de semillas, ¿no? Tenemos que proporcionar nuevas variedades, ¿no? Ya sea por el mejoramiento en el país o por la introducción de variedades de otros países, pero que atiendan o que satisfagan las necesidades de los productores dentro del país. Esas variedades tienen que tener atributos de mejor desempeño a nivel productivo, pero no solamente a nivel productivo, sino también a nivel nutricional e incluso otras características, como ya hemos visto, como una mejor vida post cosecha, por ejemplo, o cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces hay que incorporar nuevos elementos en el mejoramiento de las plantas. Ya no tenemos que concentrarnos exclusivamente en la productividad solamente, ¿no? No solamente tenemos que producir nuevas variedades, sino tenemos que hacer que estas variedades estén disponibles de manera eficaz y eficiente hacia los productores en términos de calidad, cantidad y precio justo, ¿no? Aquí hay que no hay que asustarse por este término, ¿no? Es un término que tiene que ser obviamente resultado del consenso también entre las partes, pero hay que trabajar en el concepto del precio justo, que no inflen necesariamente los costos y permitan ser competitivos a los actores de toda la cadena. Y los sistemas no solamente tienen que preocuparse pues para la agricultura comercial, los agricultores que tienen más capacidad adquisitiva, ¿no? También hay que atender los sectores vulnerables, ¿no? Y cuando hablamos de sectores vulnerables estamos hablando de cultivos no atendidos y de productores de segmentos vulnerables, ¿no? Productores que viven probablemente en la extrema pobreza, y a ellos también tenemos que desarrollar y atenderlos. El sistema no solamente tiene que ser para la agricultura comercial, sino para todos los actores. Y el sistema tiene que ser capaz de articularse hacia la interna del país, entre las diversas regiones, de los diversos territorios que abarca nuestro país, pero también articularse a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que considerar también que el negocio de las semillas no solamente es la importación, sino también la exportación, y aquí tenemos un potencial muy grande que hasta ahora no estamos aprovechando en toda su dimensión. Y esto tiene que correlacionarse con un concepto que cada vez debe tomar más relevancia, que es la seguridad en el abastecimiento de semillas. ¿Cómo logramos que no falle el abastecimiento de semillas, especialmente de aquellas variedades que son preferidas por los productores, ¿no? La pandemia, quizás no tanto en nuestro país, pero han habido países en el que se han cerrado las fronteras y no se ha podido importar las semillas para la siguiente campaña, ¿no? Entonces eso ha afectado los sistemas de producción y felizmente en nuestro país no hemos tenido un golpe tan fuerte a este nivel, pero eso no quita que en el futuro vaya a ocurrir, y entonces hay que pensar en mecanismos de contingencia para enfrentar esas situaciones y garantizar esta seguridad en el abastecimiento de semillas, ¿no? Tres reflexiones finales sobre esto, sobre los sistemas sostenibles de semillas. El primero tiene que ver con la sostenibilidad y este concepto de visión de largo plazo. No podemos pensar el sistema solamente para los próximos 2 años, tenemos que tener una visión muy a largo plazo de lo que vamos a hacer. Las compañías tienen que incorporar esta visión dentro de la planificación de las empresas. Lo mismo el sector público, ¿no? No podemos tener planes de corta duración, deberíamos tener planes de largo plazo, ¿no? Considerando sobre todo que, por ejemplo, para tener una nueva variedad
lo más pronto probablemente sean 7, 8 años para tener una nueva variedad, para liberarla en el mercado, ¿no? Quizás el promedio de nuestras variedades deba ser unos 10 años. Entonces, si estamos pensando en periodos mucho más cortos que un periodo presidencial, pues la planificación no sirve de mucho, ¿no? No vamos a poder atender a este cambio climático que está en progreso. Entonces, tenemos que tener esta visión de largo plazo muy insertada a todo nivel. No perder de vista que cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de muchas partes interactuando entre sí. Entonces, hay una gran interdependencia entre todos los actores del sistema, ¿no? No pensar solamente en mi empresa o en mi trabajo, ¿no? Hay que pensar en el que dependemos de todos, ¿no? En la medida que a todos nos vaya bien, todos nos vamos a beneficiar del proceso, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión mucho más amplia que la visión inmediata, ¿no? De solo nuestro entorno. Entonces, hay que ver de cómo dependemos de todos, repito, ¿no? Y por último, el que tenemos que estar cada vez más familiarizados con este proceso de adaptación, que es esta capacidad de respuesta que tenemos a los cambios, pero no solamente es esta capacidad de respuesta a determinados cambios, sino esta actitud dinámica a lo largo del tiempo de poder hacer frente a estos cambios, y esto se denomina resiliencia, ¿no? Esta plasticidad que se debe tener para enfrentar situaciones extremas, tanto positivas como negativas, ¿no? Y esto pasa principalmente, no solamente por la adaptación, ya lo decía, a estas situaciones, sino esta capacidad que tenemos, que se debe tener de convertir las amenazas en oportunidades, y tomar partido de esas oportunidades. Muchísimas gracias, y bueno, podemos estar abiertos a responder algunas preguntas. Y Carlos, te paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. La presentación ha sido muy clara, ha dado un marco conceptual muy preciso respecto a los sistemas sostenibles de semillas, y también ha aterrizado con la realidad peruana, terminando con algunas reflexiones, recomendaciones, y también ha mostrado pues las tendencias en el sector de agricultura respecto a donde se va orientando nuestro mundo actual. Tenemos varias preguntas. Doña Ena Velasco nos dice: ¿conoce usted alguna intención del Estado peruano en instaurar una institución que se dedique exclusivamente al tema de semillas? Tienes tu micro apagado, Gonzalo. No te escuchamos, tienes tu micro apagado, tienes que habilitarlo. Ok, lo que pasa es Ahora que sí. como no tengo atributos de host, me complica un poco. Bueno, la pregunta es si conozco una institución que se dedique exclusivamente al tema de semillas. No, si usted tiene o conoce alguna intención del Estado peruano en instaurar una institución que se dedique exclusivamente al tema de semillas. Que yo conozca, no. Siempre ha habido, por ejemplo, la idea de crear un instituto de semillas como la nueva autoridad en semillas. De hecho, el ex ministro Gustavo Mostajo lo mencionó en reiteradas ocasiones. Sin embargo, desde tanto la presidencia del Consejo de Ministros como del MEF hay una reticencia a la creación de nuevas instituciones. Entonces, yo creo que va a ser complicado crear alguna nueva institución en materia de semillas. Lo que sí considero es que algunas instituciones deben replantear su trabajo en materia de semillas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? En principio, por ejemplo, el INIA debe
dado que es un gran proveedor de material básicamente de categorías superiores, me refiero a básica y registrada, entonces debería tener dentro de la institución una unidad independiente que se comporte como una empresa en semillas, dentro de Linea, sin ser necesariamente una institución fuera de Linea, ¿no? De tal manera que tenga su propio mecanismo de control interno de calidad, que pueda garantizar desde la propia institución la calidad de semilla que distribuye y vende, ¿no? Y hay instituciones que son muy potentes en esto, como lo es Embrapa o el INTA Argentina, que hacen un trabajo muy fuerte en este tema y que puede servir de ejemplo para esto, ¿no? Ok, gracias Gonzalo. Acá el señor Eder Monzana nos dice, ¿cuáles son los criterios para definir a una semilla de calidad? Bueno, teóricamente, como lo mencioné en una parte de la presentación, está esta clásica definición de la calidad en términos de calidad genética, que reposa básicamente en dos conceptos, ¿no? Por un lado, la identidad de la variedad, o sea, que esa variedad tenga atributos muy determinados, muy característicos que no tiene otra variedad. Y segundo, la pureza, ¿no? Porque si esa variedad comienza a segregar individuos atípicos, pues esos atributos que la hacen especial se van perdiendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un componente. Luego, la calidad sanitaria, ¿no? Que la semilla no sea portadora especialmente de enfermedades, aunque también hay casos en los que se pueden transportar otro tipo de agentes dañinos. La calidad fisiológica, básicamente estamos hablando de la germinación y el vigor, y la calidad física, estamos hablando básicamente de aquello que no es semilla, ¿no? Como puede ser polvo, impurezas, restos de planta, etc., ¿no? Esos son los conceptos clásicos de calidad. Pero repito, más importante es lo que el agricultor, el cliente, valora en términos de calidad, porque puede que al agricultor no le importen algunos de los parámetros que hemos mencionado y tome mayor atención a algunos de ellos. Entonces, es importante saber qué es lo que el cliente, cuál es la expectativa del cliente en términos de calidad, y ahí tenemos que apuntar. Ok, y a colación de esta pregunta viene la siguiente del señor José Arrunaga. Dice, desde la perspectiva suya, ¿la Autoridad Nacional en Semillas está cumpliendo con su rol de garantizar semillas de calidad para el agro peruano? Ojo que yo quiero hacer una advertencia antes de responder esta pregunta. La autoridad en semillas es una suerte de árbitro en un partido de fútbol, ¿sí? O sea, no es la única garantía de que el partido va a ser bueno, de que el árbitro sea bueno, ¿no? También los jugadores tienen que respetar las reglas, ¿no? Entonces, si no se está llegando con semilla de buena calidad a nivel del agricultor, no necesariamente implica un mal desempeño de la autoridad en semilla. Hay que evaluar el sistema en su conjunto. Sin embargo, he visto con grata satisfacción los esfuerzos que está haciendo el SENASA en retomar esta autoridad, en retomar presencia en el terreno, más aún si ha recibido esta función en plena pandemia, ¿no? La transferencia se ha hecho entre finales de mayo y junio del 2020, en plena pandemia, ¿no? Entonces, sin embargo, yo veo que en varias localidades están intentando hacer muchas actividades, están saliendo a campo, están intentando imponer algunas sanciones, y valoro eso como un hecho positivo y espero que esto siga creciendo más. Queda en deuda, sí, el SENASA, porque debía prepararse con un nuevo órgano dentro del SENASA. Debería haber llevado la autoridad en semillas a una dirección general. Quizás ese es el único tema pendiente de la autoridad en semillas, y también quizás la implementación de la Comisión Nacional de Semillas, que es un mecanismo importante de diálogo con las partes. Correcto, gracias. El señor Jan Grobman
Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre semillas orgánicas y semillas normalmente producidas? Bueno, que serían las semillas convencionales. Sí. Bueno, las semillas orgánicas es una categoría diferente de producir semillas, ¿no? En la que simplemente en el proceso de producción, además de cumplir con los parámetros de calidad que se puede producir cualquier semilla, primero no se usan productos químicos durante la producción y hay algunos otros temas de carácter social y ambiental que se observan durante la producción y que esto tiene que ser objeto de una certificación también, ¿no? O sea, quien produzca semilla certificada, en términos de calidad certificada, valga la redundancia, tiene que también tomar los servicios de una certificadora para la parte de producción orgánica. Debería tener 2 certificaciones. Obviamente eso también eleva el costo de la semilla. Por supuesto que sí, pero también debería tener oportunidad de vender a un precio un poquito más elevado, ¿no? Porque los productos orgánicos tienen un plus en el precio de venta. Claro, entonces las semillas orgánicas necesariamente tienen que contar con una certificación de un organismo de tercera parte, ¿no es cierto? Exactamente, Que tiene que estar registrado en el SENASA, que también es autoridad en la en producción fiscalización de la orgánica. producción orgánica. Sí, correcto, gracias. Exactamente. Luego, la señora Cecilia Figueroa menciona o pregunta, ¿en los sistemas sostenibles de semillas se incluyen todo tipo de semillas, es decir, orgánicas, convencionales, transgénicas, etcétera? Exacto, exacto. Ese es un poco el tema. Y cuando yo insistía en esto de, eh, normalmente las semillas mejoradas de última generación, ¿no? Resultado del programa de mejoramiento, están siempre dentro del sistema formal, ¿no? Pero todas las variedades locales están dentro del sistema informal. Entonces, el sistema debe contemplar, debe ser capaz de reconocer todo, ¿no? Que este es un primer acto de sinceramiento del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque están ahí, coexisten, son parte de la producción y negarlos es negar una realidad, ¿no? Correcto. Las últimas 2 preguntas. La señora Juliana Sánchez menciona, nos dice, de acuerdo a su exposición, habló de diferentes tipos de sistemas sostenibles de semilla. En el Perú, ¿en cuál de ellos nos encontraríamos? ¿En el emergente? Eh, lo que pasa es que, como lo mencioné, una sola etiqueta no va a ser suficiente para el analizar el Perú como sistema de semillas único. Creo que hay que hacer un agrupamiento de cultivos, ¿no? Probablemente estemos en el emergente, en menestras, algunos cereales, ¿no? Pero estamos mucho más avanzados, quizás en un nivel ya maduro, por ejemplo, para maíz amarillo duro, para arroz, donde tenemos tasas de uso de semilla de calidad muy cercanas al 50% e incluso más, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un trabajo un poquito más minucioso de hacer caracterizaciones por grupos de cultivos y vamos a encontrar que en algunos grupos estamos mucho más avanzados que en otros y precisamente eso también debe ser recogido por las políticas públicas para poner énfasis en determinados cultivos con soluciones diferentes para cada tipo de cultivo, ¿no? Correcto. Y finalmente hay un comentario, no es una pregunta, es un comentario del señor Jan Groffman. Dice, según los estudios de la FAO que usted presentó, la sierra será el lugar donde se debería desarrollar el agro, ya que la costa es muy vulnerable al cambio climático. No, 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 no. La No, infraestructura, para terminar el comentario y de repente ahí se puede añadir usted algo más, ¿no? La infraestructura vial de la sierra debe mejorar. De nada serviría que se cuenten con variedades de grandes rendimientos en la sierra si no pueden llegar a los mercados que se encuentran en la costa. sí. No, primero tengo que hacer una suerte de advertencia. Espero que no me hayan entendido cuando yo he presentado esa lámina. Esta lámina es el resultado de un estudio que ha hecho un proyecto de la FAO con el CENAMI, con el Ministerio de Agricultura, para eh, teorizar modelos futuros
y en cultivos específicos determinar qué cultivos ganan y qué cultivos pierden frente a un escenario de cambio climático y cómo esos ganadores y perdedores pueden afectar la seguridad alimentaria. Ese fue el trabajo con ese grupo de cultivos. No se ha hecho un análisis para todos los sistemas alimentarios, ni siquiera para toda la producción agrícola, ¿no? Pero en ese estudio nos ha dicho que en el caso de los cultivos identificados, curiosamente los ganadores estaban en la zona de sierra y en el oriente peruano, y los cultivos afectados estaban en la costa. Eso no quiere decir necesariamente que el negocio agrícola se va a caer en la costa y ya no va a ocurrir. Simplemente lo que está diciendo el estudio es que el cambio climático, si no hacemos absolutamente nada, nos generaría ese panorama. Pero el cambio climático es un proceso lento, no es una cosa que todos los años está cambiando, los cambios se van observando en periodos de largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer precisamente? Para escenarios como esos, tenemos que adaptar la agricultura de la costa de tal manera que se adapte a esos cambios. Y esa adaptación implica, por el uso de nuevas variedades, como lo mencioné, variedades que tengan menor consumo de agua, o sean variedades precoces para escapar, digamos, los periodos donde no haya agua. Segundo, tendremos que cambiar nuestras tecnologías de producción, probablemente usar más cobertura vegetal, incorporación de más materia orgánica al suelo para retener la humedad del agua en el suelo. O sea, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer para adaptarse al cambio climático. No todo tiene que ser mejoramiento vegetal y no todo tiene que ser, digamos, dejar de hacer agricultura e irnos donde va a haber más agua. Hay que prepararnos para ese proceso. Hablar del cambio climático es un tema muy complejo y hay que tener mucha información para tomar decisiones, ¿no? Y yo no, les pido disculpas si los induje a error al decir que como que la agricultura en la costa se iba a acabar. No, solamente estoy puntualizando de que la agricultura en la costa, en términos de ese escenario, es más vulnerable y por lo que hay que adoptar acciones futuras para responder ante esa vulnerabilidad. Ok, gracias Gonzalo. Acá el señor Jan Groman te dice que, o menciona una precisión, dice, ¿no? En la semilla orgánica y de producción normal, ¿cuál vendría a ser la diferencia genética? Dice que a eso se refería exclusivamente en su pregunta. La única, en términos genéticos es exactamente igual. La única restricción que existe y es que en la semilla orgánica no se acepta las variedades transgénicas, las variedades que se han obtenido con el uso de la ingeniería genética, específicamente con transgénesis, ¿no? Luego de eso, todas las variedades mejoradas podrían ser producidas de manera orgánica, las variedades convencionales, híbridas, podrían ser producidas orgánicamente. El único requisito es que no se usen productos químicos en la producción, con lo cual se va a afectar quizás un poco la productividad de las semillas, pero en términos de producción vamos a tener semilla de igual calidad que la semilla producida convencionalmente, ¿no? Fuera del sistema de producción orgánica. ¿Y se acepta como mejoramiento innovador la edición génica? Me parece que no. No estoy al tanto de la legislación de producción orgánica, pero me parece que no. En todo caso, esto también con cargo va a revisar. con el tiempo. Sí, sí. Con cargo a revisar porque habría que ver, yo tampoco recuerdo muy bien, pero me parece que sí. En todo caso, con cargo a revisar, ¿no? Porque Exacto. la edición génica, como todos sabemos, es un mecanismo diferente a la transgenia. Exacto. Bien, Gonzalo, de verdad, a nombre de Cultivida, te damos las gracias por la exposición, por todos los conceptos vertidos, por la atención a las preguntas que se han desarrollado, que han sido bien interesantes. Te comprometemos para que en lo que queda del año nos puedas dar otra nueva disertación siempre en el tema de semillas. Ya conversaremos contigo cuál tema escogemos ya en particular. Pero creemos que tu experiencia es grande y es necesario ser compartida
con todos los oyentes que se puedan inscribir en estos webinars que Cultivida está organizando. De verdad, muchas gracias. Y antes de terminar, yo quería invitarlos al próximo webinar que vamos a desarrollar en Cultivida, y es el webinar a cargo del profesor Jorge Sarmiento, conocido por muchos de ustedes, profesor visitante de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, sobre manejo y uso seguro de productos para la protección de cultivos, el próximo lunes 28 de junio a las 4:30, siempre por transmisión en vivo a través de Zoom y de nuestro Facebook Live. Nuevamente, Gonzalo, muchas gracias a aquellos que se inscribieron para otorgarles un certificado de participación. Les vamos a estar enviando también la presentación en PDF que gentilmente nos ha remitido don Gonzalo Tejada. Bien, muy buenas noches a todos y gracias por la atención. Gracias a ustedes y a la orden siempre. Gracias, Carlos, y buenas noches a todos.